Amén, amén. Dios os bendiga, buenos días. Como siempre, y siempre es bueno reconocerlo y recordarlo, el Señor es bueno. El Señor es bueno para con todos. El Señor es bueno cada día de nuestra vida. Repito, el Señor es misericordioso, es compasivo, es bueno para con todos. Cuando estamos escuchando su palabra, también es su bondad, es parte de su misericordia. Algunos hermanos no tienen ese privilegio. Viven en lugares apartados o viven en lugares donde hay mucha dificultad, mucha persecución. Hay una iglesia perseguida. Hay una iglesia que está sufriendo, hay una iglesia que recibe oposición continuamente. Hay iglesias que no pueden tener Biblia. Hay hermanos que nunca han tenido una Biblia en su mano. Hay lugares en el mundo ahora en donde tener una Biblia es ilegal. Hay lugares en la tierra en los que ser cristiano es la cosa más arriesgada que puedes hacer. Porque tendrás al gobierno en contra, tendrás a la sociedad señalándote, tendrás a los amigos traicionándote. Se ha convertido en una profesión de fe peligrosa. Es importante que de vez en cuando nos demos cuenta de cuál es la situación de la iglesia en el mundo, porque estamos en un lugar en el que estamos lejos de eso, todavía. No digo que no vaya a ocurrir y quizá más pronto de lo que esperamos, pero no conocemos la persecución, no conocemos la oposición, la opresión, tanto como otros lugares en el mundo en donde hay sufrimiento por el hecho de ser cristiano. Familias que se separan porque alguien pensó en hacerse cristiano. Digo esto, hermanos, para que entendamos el privilegio que tenemos estando en lugares como este, en donde ser cristiano está no solo legal y permitido, sino muchas veces valorado y bien reconocido. No en todas partes ocurre esto. Cuando recibimos la palabra de Dios, estamos recibiendo el pan del cielo, estamos recibiendo tremendas bendiciones. Y es importante que las valoremos, que las guardemos en nuestro corazón. Aprovechemos cada oportunidad que tenemos para recibir la palabra de vida. Atesorémoslo en nuestro corazón, porque es posible que un día no tengamos ese privilegio. Es posible que un día deseemos estar con los hermanos y no nos sea posible. Deseemos tener una Biblia y ya no podemos. Deseemos escuchar la palabra viva de Dios y nos resulte complicado. Aprovechémoslo, hermanos. Estemos con una actitud abierta, un corazón agradecido, para que si nos vemos en esa situación de dificultad, hayamos guardado lo más preciado del Señor en nuestro corazón. Tengamos las lámparas llenas, el corazón repleto de sus riquezas. Amén. ¿Podemos orar por eso? Padre, te damos las gracias por tu palabra, que es viva y eficaz siempre. Te damos gracias por el gran tesoro de tu revelación, porque tú has sido bueno con nosotros. Tú nos has dado de tu misericordia y nos has llovido del cielo el agua de vida. Nos has dado también el pan de vida. Nos estás alimentando, fortaleciendo, nutriendo, preparándonos. Dios mío, ayúdanos a recibirlo, a valorarlo, a atesorarlo, para que podamos estar en las mejores condiciones en este tiempo, afrontando el futuro como tú quieres que lo hagamos. Muchas gracias, Señor, por tu fidelidad y tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sabes, hay muchas cosas que nos frustran en la vida. Vivimos en un mundo difícil, a veces
nos frustra lo que vivimos en casa. A veces nos frustra lo más cercano, lo más querido. Nos frustra que nuestra pareja, por ejemplo, nos malentienda, nos malinterprete, o que no sepamos cómo hablar, o no sepamos cómo relacionarnos. A veces nuestros mejores deseos se convierten en un tropiezo porque queriendo hacer el bien, no supimos hacerlo y acabamos frustrados. ¿Te ha pasado alguna vez? Nos pasa de continuo. Nos pasa en nuestra propia casa, en nuestro propio trabajo. Nos pasa de continuo porque la vida es así. Y Dios nos quiere enseñar a manejarnos. Nos quiere dar sabiduría para que nosotros aprendamos a cuándo es el momento de hacer una cosa o cuándo es el momento de hacer otra. La frustración muchas veces es el resultado de tener las mejores intenciones. No estoy hablando que nos frustramos solamente porque hemos hecho algo malo cuando no sabíamos o no queríamos, o incluso queriendo porque todos pecamos y hemos hecho lo que no debíamos y después nos hemos arrepentido y sentimos frustración hacia nosotros mismos. Pero muchas veces la frustración es el resultado de la mejor intención del mundo. Queríamos hacerlo lo mejor para Dios, para nuestros seres queridos, para la sociedad. No era un problema del corazón, es un problema del resultado. Nos frustramos porque no obtenemos el resultado que queríamos. La vida cristiana también puede ser muy frustrante. Muchas veces porque ni siquiera hemos llegado a entenderlo. ¿Qué es la vida cristiana? ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿Qué pide Dios de mí? ¿Cómo debo ser? ¿Cómo debo de comportarme? ¿Qué debo de hacer en la sociedad? ¿Cómo debo de actuar en mi trabajo? ¿Cómo debo de hablar con mi prójimo? Sabes, muchas veces estamos recibiendo frustración en nuestras vidas porque no tenemos respuesta o no sabemos aplicarla en nuestra vida cristiana. Nuestra frustración viene a menudo porque no nos sentimos ubicados. ¿Cuál es mi papel en mi casa? ¿Soy el esposo? ¿Cuál es mi papel? ¿Qué tengo que hacer? Voy a la Escritura y me dice que yo soy la cabeza, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa que soy la cabeza? ¿Sabes que hay muchos hombres cristianos sinceros que han tenido una conversión, que aman a Dios, que saben que la palabra de Dios es verdad y que la leen, que la anhelan y que les gustaría saber cómo ponerla en práctica? Pero luego en su casa no encuentran la forma. Se hacen una idea, piensan que tienen que hacerlo así, de esta manera, de la otra, pero luego cuando están en la situación, descubren que en realidad no saben hacerlo. Tienen muy buena intención, pero no conocimiento suficiente. Muchas veces la frustración viene porque nos falta conocimiento. Viene frustración en la vida personal y en la vida familiar porque no hemos tenido suficiente transformación. Queremos hacer el bien, pero no podemos. ¿Por qué? Porque hay una ley en nuestros miembros, nos dice Romanos capítulo 7. El apóstol Pablo había sentido esa frustración. Quiero hacer el bien, pero no puedo. Porque cuando voy a ello, cuando quiero estar así de fiel y constante haciendo la voluntad de Dios, me encuentro que tengo un enemigo dentro. Me encuentro que mi mente se va por otro lado. Mis emociones, mi corazón me traicionan. Y entonces comienzo a caminar en la dirección contraria de lo que quería. Y encuentro una lucha interna. Quiero escuchar la palabra de Dios, pero mis pensamientos se van por otro derrotero y acabo pensando justo lo contrario de lo que la palabra de Dios me aconseja. Y al final, en vez de decidir
hacer lo que Dios me pide, acabo haciendo lo que mi mente me dicta. Así que muchas veces nos encontramos con cristianos y como cristianos frustrados. El apóstol Pablo dijo que a mí no me pesa el repetir las cosas muchas veces. Si hay que repetirlas, se repiten, porque somos olvidadizos. Porque en vez de guardar, dejamos pasar. La expresión me entró por un oído y se me fue por el otro. Eso es lo que significa. Es que escuchamos la palabra de Dios, pero luego vamos y nos olvidamos. Y tenemos este conflicto, tenemos este problema. ¿Cómo puedo vivir la vida cristiana de forma productiva? ¿Cómo puedo hacer que mi familia sea regenerada, renovada? ¿Cómo puedo hacer que mi matrimonio funcione mejor? ¿Cómo puedo hacer que mi testimonio hable de mí? ¿Cómo puedo hacerlo para que Dios apruebe mi vida, mi relación, mi cristianismo? Una de las cosas más emocionantes cuando en la vida cristiana queremos aprender es entender la necesidad que todos tenemos de mantener nuestros ojos en Jesús. Tenemos que aprender de nuestro Señor. Él es nuestro Maestro. Y mantener nuestros ojos en Jesús significa que prestamos atención a sus enseñanzas. Él es el Maestro, nosotros los discípulos. Si algo tenemos que aprender en este mundo, lo tenemos que aprender de Él. Él se hizo hombre para eso, para comprendernos, para saber por dónde pasamos, para vivirlo, para tenerlo Él interiorizado, siendo consciente de nuestra debilidad, de nuestras tentaciones, de nuestras situaciones, de manera que Él pudiera hablar con propiedad. He pasado por ahí y sé por dónde estás pasando tú. Si alguien nos entiende, se llama Jesús. Si alguien comprende nuestras frustraciones, es Él, porque Él también las vivió. ¿Sabes? Algunos de los discursos, algunas de las palabras más brillantes de la Biblia, del Evangelio, dadas por Jesús, son anteriores a la frustración. Por ejemplo, Él nos dio un discurso maravilloso que está en Juan capítulo 6 acerca de su naturaleza como pan del cielo. Yo soy el verdadero pan del cielo, dijo Jesús. No como Moisés, que Moisés os dio el maná en el desierto, también de una forma milagrosa y celestial, pero el que comía de ese pan volvería a tener hambre. Yo soy el pan del cielo. El que come de mí será realmente saciado. Comerá de lo celestial, comerá de la vida eterna, comerá de la justicia, del bien divino, comerá el pan celestial. Y después de decir estas palabras maravillosas que nos traen esperanza, fortaleza, iluminan nuestro pensamiento, nos dan visión, nos hacen sentir que esa es la verdad y tenemos que aprovecharla y tenemos que alimentarnos de ese pan celestial. Nos olvidamos de la frase que está a continuación. Después de haber dicho algunas de las palabras más brillantes del Evangelio, Jesús dice: pero vosotros no me creéis. Os traigo el pan del cielo, pero vosotros no lo coméis. Os traigo la verdad, pero os entra por un oído y se os va por el otro. Vengo a bendeciros, pero cae en saco roto. Por la sencilla razón de que enseguida os habéis olvidado. Eran las frustraciones de Jesús.
Él se esforzaba por manifestar el poder de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la bondad divina. Él hacía todo lo que era humanamente posible y celestialmente viable porque Él tenía el cielo a su disposición. Y podía resucitar a un muerto, podía caminar por el agua, podía hacer cosas inimaginables para el ser humano. Y las hizo. ¿Para qué las hizo? Para captar nuestra atención, para que finalmente descubriéramos que Él era el que había de venir. Y era a Él a quien teníamos que atender. Y era Él de quien teníamos que aprender. Porque la vida va de eso. Y estamos en una escuela. Y Jesús es el maestro y nosotros los discípulos. Y tenemos que vivir la vida como tales. Somos discípulos de Jesucristo. Ser cristiano significa ser discípulo de Jesús. Así que la frustración de Jesús sigue estando viva. Porque los discípulos aprendemos y desaprendemos. Escuchamos y nos olvidamos. No somos suficientemente o no estamos suficientemente implicados como para decir esto es lo que me toca aplicar hoy, lo voy a aplicar así. Y si no funciona, voy a volver a la palabra de Dios, voy a orar, voy a estar atento al Espíritu Santo para que Él me revele lo que tengo que hacer. Otra de las frustraciones del Señor, que Él lo manifestó con sus discípulos, no ya con las personas que le escuchaban en una predicación, en una enseñanza, sino con los propios discípulos en la intimidad. Una de las frustraciones de Jesús era que sus discípulos tampoco parecían comprender el plan de Dios. Los discípulos incluso resistieron a Jesús. Vemos el caso de Pedro, ¿verdad? En el capítulo 16 de Mateo, cómo Jesús es resistido por un discípulo suyo, el propio apóstol Pedro. Cuando Jesús declara el plan de Dios, mira, este es el plan de Dios, es que yo he venido para dar mi vida. Y esto significa que van a tener que, o voy a tener que entregarme y me van a tener que arrestar. Voy a tener que ser entregado para que se cumpla el plan y el propósito divino, que es que yo muera por los pecadores, que yo entregue mi vida por la humanidad y que yo sea ofrecido en sacrificio. Jesús contó esto en distintas ocasiones a los discípulos, pero en ese momento en particular de Mateo 16 se nos describe cómo Pedro resistió al plan de Dios. Y le dijo, Maestro, ni hablar de eso. No permitas que eso te ocurra a ti. Y Jesús debió quedar impactado por esas palabras, porque lo menos que le apetecía a Jesús, a su carne, era ir a la cruz. Y Pedro le estaba diciendo, y tienes razón, porque tú no deberías de ir a la cruz. Tú no deberías de sacrificarte así por la humanidad. Tú no deberías de morir a ti mismo. Tú no deberías de pasar por eso. Y sin darse cuenta, Pedro, con sus mejores intenciones, estaba intentando frustrar el plan de Dios. Estaba intentando, sin darse cuenta, dejarnos a todos nosotros sin perdón y sin salvación posible. ¿Pedro lo sabía? ¿Era consciente de eso? No. Pero con sus mejores intenciones se estaba oponiendo y resistiendo al plan de Dios.
Nosotros necesitamos entender que a menos que permanezcamos en el Espíritu, a menos que seamos conocedores de la palabra, a menos que entendamos el plan y el propósito divino para la vida, para nuestra vida, para la vida de los nuestros, a menos que seamos conscientes de estas cosas, nos pasaremos nuestra vida cristiana frustrando el plan de Dios. ¿Me explico? Nos podemos pasar la vida cristiana frustrando el plan de Dios. ¿Por qué? Primeramente, porque no mantenemos los ojos en Jesús. Segundo, porque ni siquiera sabemos lo que somos. Ni siquiera sabemos cuál es nuestra misión. Ni siquiera sabemos qué significa vivir una vida en Cristo. Esto nos diferencia de Jesús. ¿Por qué? Porque Él lo tenía muy claro. Jesús tenía el plan de Dios, su identidad y su misión completamente claros, siempre delante de Él. Me gustaría que pudiéramos compartir algunas escrituras para que lo veamos de esta forma. Lo primero que Jesús tenía claro, y que es lo que nosotros siempre deberíamos de tener delante de nuestros ojos, es nuestra identidad. Jesús sabía quién era. Jesús sabía que Él era el Hijo de Dios. Él sabía quién era su Padre. Él sabía cuál era su naturaleza, de dónde venía, qué hacía aquí y hacia dónde iba. Nosotros no. Nosotros lo hemos tenido que aprender, lo tenemos que aprender y tenemos que entender que lo que Él tenía claro es lo que Él quiere poner en nosotros para que también lo tengamos claro. Cuando vamos a la Escritura, nos encontramos con declaraciones como esta. En Lucas capítulo 22, Jesús se ve expuesto a la acusación del parlamento israelí. Finalmente le han echado mano, le han tomado preso y le han llevado directamente delante del Sanedrín. Y el Sanedrín se ha reunido de urgencia a causa de él. ¿Cuál era el tema? ¿Por qué le prendieron? Por sus declaraciones. Porque él sabía quién era. Él sabía que era el Hijo de Dios. Él sabía cuál era su misión. Él sabía cuál era la orden de su Padre. Cuál era la voluntad de Dios. Y él sabía lo que tenía que hacer, lo estaba diciendo y lo estaba haciendo. Eso le llevó a ser prisionero y estar en medio de un juicio sumarísimo por parte de los líderes de la nación. Finalmente, el juicio al que le sometieron concluyó de esta manera. Dinos, le dijeron, dinos, acláranos, que lo oigamos de tus labios. ¿Quién eres? ¿Qué piensas? Jesús se extrañó porque él había estado hablando en muchas ocasiones, contándolo en muchos lugares, enseñándolo por todo el país, explicando e instruyendo a la nación. Él era el Hijo de Dios, Él era el Mesías que había de venir. Pero ellos querían tener una declaración oficial,
Querían tener una declaración legal para prenderle, para condenarle. Estas son las palabras que se declaran allí. Finalmente Jesús dice: pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Jesús podía haber dado muchos rodeos, ¿verdad? Pero no lo hizo. Lo que decís vosotros es lo que soy. Vuestra declaración tiene fundamento. Soy el Hijo de Dios, soy el Hijo de Dios. Por eso os digo que me veréis sentado a la diestra de Dios. Es lo que Jesús trataba de que ellos entendieran. Es que Él era el Hijo de Dios y eso no dependía de la opinión de la gente, no dependía de las circunstancias, no dependía de si estaba en un juicio o libre, si estaba siendo acusado, perseguido, oprimido y demás, o si en total libertad Él estaba enseñando como lo hizo a lo largo de esos años de ministerio. Él lo que era, lo era siempre. Pero Satanás había peleado contra eso. Porque la verdad de lo que somos hijos de Dios, tiene resistencia. No crece en libertad, sin oposición. No se manifiesta en total libertad si no se le conquista. Es importante que comprendamos la situación. Estamos en terreno enemigo. El enemigo está a nuestro alrededor y va a tratar de atacarnos para sacarnos de la mente la verdad de lo que somos. Somos hijos de Dios. A Jesús no lo podía convencer de otra cosa. Satanás viene a tentarle y le dice: si eres el Hijo de Dios. Y entonces le ofrece una tentación para ver si él va a dudar de su identidad o no. Si él va a hacer lo que le corresponde como Hijo de Dios o va a hacer otra cosa para tratar de agradar la propuesta del diablo. Muchas veces hemos actuado totalmente contrario a nuestra identidad como hijo de Dios porque caímos en la tentación, quisimos agradar a alguien, quisimos quedar bien o no quisimos quedar mal. Y en vez de hacer lo que nos corresponde como hijos de Dios, nos traicionamos a nosotros mismos y caemos en la trampa. Jesús quiere que nosotros entendamos lo que somos. Lo más importante es lo que somos. Es nuestra identidad, porque eso nos va a acompañar toda nuestra vida. Y tenemos que demostrarlo de continuo, tenemos que demostrarlo en nuestras relaciones personales. ¿Le estás tú demostrando a tu esposa que tú eres un hijo de Dios? ¿Le estás demostrando a tus hijos que tú eres un hijo de Dios? ¿Le estás demostrando a tu jefe o a tu empleado, a tu compañero de trabajo que tú eres un hijo de Dios? ¿Le estás demostrando a la sociedad lo que eres en Cristo? Porque la Biblia es muy clara en este sentido. Jesús no solo sabía que él era el Hijo de Dios, Él sabía que estaba aquí para producir hijos de Dios. Que todos aquellos que creyeran en Él, todos los que pudieran creer plenamente de corazón que Él era el Hijo de Dios, vendrían a ser también hijos de Dios.
Nos lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, lo hemos leído muchísimas veces. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿No dice eso la Escritura? Pero añade en el versículo 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, que no son producto de un hombre, no son producto de la carne, son engendrados por Dios. Hermano, hermana, si Satanás, si el mundo, si tu propio pensamiento te traicionan y te tientan a pensar si tú eres o no un hijo de Dios, vuelve a la Escritura. ¿Has creído tú que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees tú en tu corazón que Jesús es Dios? ¿Que Jesús es quien dice ser? ¿Que Jesús ha hecho lo que la palabra de Dios dice que ha hecho? Porque entonces tú eres un hijo de Dios. Y tú eres un hijo de Dios que ha nacido de Dios. Tú eres un hijo de Dios porque has sido engendrado por Él. En el Espíritu, tú eres plenamente un hijo o una hija de Dios. Y esto es tan importante que nunca, jamás deberíamos olvidarlo. No importa dónde estemos, no importa cuáles sean nuestras circunstancias, no importa si tenemos títulos o no, no importa si somos poderosos o débiles, ricos o pobres, si somos de un país o de otro o de ninguno, no importa cuál sea nuestra circunstancia o situación, la fe en Cristo Jesús nos deja claro en el Espíritu, delante de Dios, delante de los ángeles y del mismísimo Satanás, que somos hijos de Dios. Y no lo debemos olvidar nunca. Y cuando tienes un problema, tienes que pensar que eres un hijo de Dios. Y tienes que pensar que Dios te quiere ayudar a resolverlo como un hijo de Dios. Y si tienes dudas y si tienes algo que consultar, consúltalo con tu Padre Celestial. Ora, busca a Dios, acércate a Él y dile: Padre, necesito tu consejo, necesito sabiduría tuya. Necesito revelación porque tengo que tomar la mejor decisión. Soy un hijo tuyo y quiero que se vea que soy tu hijo, que soy tu hija. La palabra de Dios nos sigue reafirmando. Juan el Bautista dijo estas palabras registradas en el Evangelio de Juan. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Nuestros seres queridos, los que nos conocen, deberían dar de nosotros el mismo testimonio. Es interesante porque Dios nos ha rodeado de gente que nos ama. Aunque sea un pequeño grupo, aunque solo sea tu familia. Dios nos ha rodeado de gente que puede dar testimonio de nosotros. Porque nos conocen, porque nos ven cada día. Porque con ellos no podemos disimular, porque con ellos somos nosotros mismos.
y ellos pueden dar testimonio de nosotros. ¿Qué testimonio dan? Pueden decir como este primo de Jesús. Recuérdate que Juan el Bautista era primo de Jesús, pariente suyo. Y este era el testimonio. Estas son las palabras de Juan que acabamos de leer. Le vi, le he visto, le conozco y he dado testimonio de que es un hijo de Dios. ¿Pueden dar testimonio de que somos hijos de Dios? ¿Pueden dar testimonio nuestros seres queridos de que hablamos como hijos de Dios? ¿De que actuamos como hijos de Dios? Abre el círculo. Tus amigos o tus amiguetes, que también te conocen porque te han visto actuar de forma natural, porque te han observado en muchas ocasiones, pueden dar testimonio de ti, de que la forma en que tú hablas, la forma en que tú actúas, es de un hijo de Dios. Podrían estar delante de un tribunal en el que se te acusa y poder levantar la mano y decir: señor juez, yo le vi, le conozco, le he visto actuar y doy testimonio de que este es un hijo de Dios. Extiende el círculo y ve a tu área de trabajo, a tu empresa, a tus clientes. Ellos también te conocen. No quizá tan íntimamente, pero te han visto actuar. Les has servido. Tienen una cierta relación contigo. ¿Pueden dar testimonio de que tú eres un hijo de Dios por lo que han visto de ti? Jesús tenía esto tan claro que él podía decir a continuación estas palabras. Lo leemos en Juan capítulo 9. Mientras yo esté en este mundo, soy la luz del mundo. Y entonces tomó barro, o hizo barro, y lo puso en los ojos de un ciego que estaba allí, y le mandó lavarse en el estanque de Siloé. Y él fue y se lavó. ¿Y qué pasó? Sus ojos se abrieron y comenzó a ver. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo, dice Jesús, como leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9. Y lo que Jesús nos está diciendo a nosotros es: tú eres, mientras estés en este mundo, esto es lo que yo quiero que tú seas. Tú eres la luz del mundo. ¿Estamos nosotros abriendo los ojos de los ciegos? ¿Estamos nosotros tocando a los que no ven para que vean? ¿Oramos nosotros por nuestra familia, por nuestros amigos, porque no ven, porque no entienden, porque no razonan, no encuentran la forma de verlo? ¿Estamos nosotros hablando con ellos, actuando con ellos, haciendo lo que debemos de hacer como hizo Jesús para que puedan ver? Porque somos la luz del mundo. Y no hablo en plural para quitarte a ti responsabilidad, porque la realidad es que tú eres la luz del mundo.
¿Qué hizo Jesús con aquel ciego? Hay cosas que nosotros no podemos hacer, pero hay cosas que si nosotros no las hacemos, frustraremos el plan de Dios. Mira, Jesús hizo cosas tremendas, como sabemos. ¿Por qué? Porque nosotros no la hubiéramos podido hacer. No había ningún ser humano que hubiera podido hacer lo que Jesús estaba haciendo. Y Jesús lo estaba haciendo para mostrar que Dios está con nosotros. Para demostrar que Dios está a nuestro favor. Que la misericordia de Dios nos alcanza, nos ha alcanzado. Podemos contar con ella, podemos contar con su gracia, podemos contar con su poder, su favor. Pero hay algo que si nosotros no hacemos, no se cumplirá. Es muy interesante lo que ocurre en el caso de aquel ciego de Juan 9, porque Jesús va a hacer algo que se llama barro, y lo va a hacer seguramente con su propia saliva. Y lo va a poner en los ojos del ciego. Pero le va a decir, ve y lávate en el estanque de Siloé. Ve y lávate. Hay algo que tú y yo tenemos que hacer. Ahora es curioso porque el estanque de Siloé significa el enviado. Siloé significa el enviado. Y entonces lo que de alguna forma Jesús está diciendo es, hay una cosa que yo voy a hacer para que tú veas, pero te voy a enviar a mis enviados. Te voy a enviar a aquellos que yo quiero que te laven los ojos. Hay algo que tú y yo podemos hacer que si no lo hacemos, nos encontraremos con que los ojos de los ciegos no se abren. Y que lo que nosotros deseábamos, que nuestro ser querido lo entendiera, sigue sin entenderlo. Que nuestro ser querido finalmente abriera los ojos y pudiera verlo, pero no los abre y no lo vemos y no lo ve. Hemos sido enviados. Jesús fue enviado y Jesús nos envió a nosotros. Jesús te envió a tu esposo, a tu esposa. Jesús te envió a tu familia, a tus hijos. Jesús te envió a tus amigos. Jesús te envió a la sociedad. No estás allí por casualidad, estás en una misión. Eres un misionero. ¿Por qué? Porque has sido enviado. ¿Realmente has entendido que tu familia es tu misión? ¿Has entendido que tus amigos son tu misión? ¿Has entendido que tu lugar de trabajo es tu misión? Porque Dios te ha enviado ahí. No, pero este trabajo ¿Sabes? Cuando las cosas empiezan a no gustarnos, ya comenzamos a quitarles su identidad. Comenzamos a quitarles el toque divino. Seguramente cuando conociste a tu esposa, a tu esposo, llegaste al matrimonio porque lo entendiste de parte de Dios, ¿no es así? Es muy posible que lo tomaras como un regalo del cielo. E hiciste bien. Es muy posible que lo recibieras como la mejor misión de tu vida.
y estabas en lo cierto. Pero ¿qué pasó cuando vinieron los problemas? ¿Qué pasó cuando la cosa se puso difícil? ¿Qué pasó cuando ya no... Satanás te tentó y comenzaste a pensar que las cosas no eran como las habías visto al principio. Y empezaste a caer en la tentación de olvidarte que eras un enviado con una misión. Comenzaste a olvidar que tú estabas ahí para transmitir el reino de Dios, para obrar como un hijo de Dios que refleja la voluntad de su Padre. Te olvidaste de la misión. Comenzaste a hablar o decir o hacer o pensar o comunicar cosas contrarias a Dios. Somos hijos de Dios. La Biblia abunda en esta declaración. Somos hijos de Dios. Y porque somos hijos de Dios, tenemos que representar a nuestro Padre Celestial. Hay muchos que todavía están representando a su Padre terrenal. Hay muchos que quedaron marcados por la carne, marcados por el trato terrenal de su familia, de sus padres. Todos hemos pasado por ahí. Todos todavía llevamos esa huella. Pero Jesús dijo, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Lo que Jesús está intentando es que comprendamos que somos principalmente parte de la familia de Dios. Es que estamos aquí en una misión. Y esa misión tiene que ver con nuestra identidad, tiene que ver con el plan de Dios, tiene que ver con la luz, tiene que ver con la verdad, tiene que ver con los principios y el carácter de nuestro Padre Celestial. Es que estamos aquí para aprender de Él y representarle a Él. La misión más importante que Jesús tuvo en la tierra era hacer la voluntad de su Padre, aunque eso costara la vida. Si es posible, clamó, lloró Jesús en Getsemaní, Padre, si es posible que yo no tenga que pasar por esto, que yo no tenga que ir a la cruz, que yo no tenga que recibir este castigo, que yo no tenga que ser humillado, insultado, porque soy tu hijo. Si es posible que yo no tenga que pasar por nada de eso. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús nos estaba enseñando un principio que nunca deberíamos de olvidar. Es imposible hacer la voluntad de Dios sin ir a la cruz. Es imposible reflejar a Cristo sin la cruz. Es imposible vivir la vida cristiana y obtener la victoria que Dios nos quiere dar si no morimos a nosotros mismos. Si no estamos dispuestos a renunciar a nuestro ego, a sacrificarnos por los demás, si no estamos dispuestos a andar en la luz, a vivir en la verdad, a no ceder a la oscuridad, a las tinieblas, a la tentación, al engaño, a la mentira. Hay muchas cosas que tenemos que aprender de Jesús. Mi consejo es que vayamos a la palabra, vayamos a la Escritura y nos apliquemos a ella. Lee el Evangelio,
lee las palabras de Jesús, lee las decisiones de Jesús, lo que Jesús dijo e hizo, porque todo lo que Él dijo e hizo, lo hizo para nosotros, para enseñarnos, para instruirnos, para formarnos, para que crezcamos a su imagen y semejanza, para que en todas las áreas de nuestra vida, en todas, podamos hacer la voluntad de Dios. En todas y cada una de ellas. Para que los testigos que nos rodean, que nos van a ver, que nos van a oír, que van a ser testigos de nuestro modo de ser, de nuestras acciones, de nuestra actitud, de nuestro carácter, puedan decir lo que Juan dijo de Jesús: yo le he visto y doy testimonio de que esta es un hijo, una hija de Dios. ¿Podemos orar por eso? Padre, te damos las gracias por habernos revelado en tu Hijo nuestra misión, nuestra identidad, lo que tú esperas de nosotros. Tú nos hiciste hijos e hijas. Tú nos pusiste a los pies de Jesús. Tú lo pusiste como nuestro maestro. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a mantener nuestros ojos en Él, a no perderle de vista, a no dejar de escucharle, a no dejar de meditar en sus enseñanzas, a no dejar de poner en práctica lo que Él nos dio, lo que Él nos compartió, lo que Él nos sigue enseñando en su palabra. Dios mío, ayúdanos que se pueda decir de nosotros lo mismo que Juan dijo de Él: es el Hijo de Dios. Que puedan decir de cada uno de nosotros: esta es un Hijo de Dios, es la Iglesia de Jesucristo, es un discípulo de Jesús, es la luz del mundo, es la sal de la tierra, es el enviado, es un enviado tuyo para anunciar el reino celestial. Señor, gracias por darnos ese privilegio, que en todo lo que hacemos, vivimos, en todo, cada parte, en cada área de nuestra vida, podamos llevar esa identidad y podamos actuar conforme a ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios os bendiga.